El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Les saludamos, queridos amigos, y les damos la bienvenida a otro programa de Hora de Estudio Bíblico. Y gracias a los que nos escribieron en esta semana expresándonos su aprecio por el estudio de la palabra de Dios. Bueno, vayamos a nuestro estudio. Hoy quiero presentarles un tema controversial, pero que está vitalmente relacionado a la oración. El tema es la oración y el ayuno. Recordemos que el tema general es la oración que tiene sentido y la que no tiene sentido. O sea, el sentido de la oración. Vamos a comenzar entonces diciendo que no tiene sentido ignorar el ejercicio espiritual del ayuno relacionado a la oración. Ambos están unidos en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, usted lo encontrará en Mateo 17:21, en Marcos 9:29, en Lucas 2:37, en Hechos 10:30 y 32, en Hechos 13:2 y 3, en Hechos 14:23 y en 1 Corintios 7:5. El verbo ayunar significa abstenerse de comer. Esta ha sido una práctica religiosa de los judíos de acuerdo a Hechos 27:9. Y también ha sido practicado por los católicos romanos durante la Cuaresma, el período de 40 días desde el miércoles de cenizas hasta la Pascua. Antes de considerar el ayuno y su relación con la oración, quiero que veamos juntos las siguientes palabras del Señor Jesús que se encuentran en Mateo 6, 16 al 18. El Señor dijo así: «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». La observancia religiosa del ayuno era practicada a menudo por los fariseos, de acuerdo a Mateo 9:14, al menos 3 veces en la semana, de acuerdo a Lucas 18:12. El Señor Jesús asumía que sus discípulos ayunaban porque Él no decía «si ustedes ayunan», sino decía «cuando ayunen», como si tuviera en cuenta el momento en que ellos ayunarían. Miremos de cerca el contexto de las palabras de nuestro Señor respecto al ayuno. Él terminaba de completar sus palabras famosas respecto a la oración, allí en Mateo 6, 5 al 15, después de lo cual Él habló sobre el ayuno. Así que, por lo tanto, a mí me parece que hay una relación entre la oración y el ayuno. En la oración nos dirigimos a Dios, en el ayuno nos aislamos de aquello que pudiera apartarnos del espíritu de oración. Vendrán tiempos en la experiencia del Hijo de Dios que es verdaderamente espiritual, cuando se sentirá tan abrumado con la carga de orar que no tendrá tiempo para pensar en la comida. La necesidad de orar se convertirá en tal carga que se olvidará de todo menos de orar. Ahora, si en ese momento se rinde al apetito de la carne y deja de orar, entonces perderá poder. Los discípulos de nuestro Señor aprendieron esta lección en forma muy dura. En su ineficacia para echar fuera un demonio, el Señor les dijo en Marcos 9:29, «Este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno». Cuando ayunamos, debemos asegurarnos de no hacerlo con una motivación equivocada. Jesús advirtió sobre la hipocresía y el ayuno. El ayuno que se hace para impresionar a los hombres no es aceptable delante de Dios.
Si nosotros mostramos alguna señal externa para que los otros se den cuenta de que estamos ayunando, impresionaremos a nuestra selecta audiencia con el sacrificio que hemos hecho. Esta es toda la recompensa que obtendremos según Mateo 6:16. Dios detesta la hipocresía. Por lo tanto, si lo hacemos para llamar la atención de los demás, el acto no tendrá mérito delante de Dios. Ahora, ¿por qué alguien desearía llamar la atención cuando ayuna? Esto es importante. Jesús advirtió al respecto. Yo no puedo juzgar a otros, pero existe la posibilidad de que esto se haga para impresionar a otros con la disciplina del dominio propio o bien para mostrar a otros el arrepentimiento por algún pecado. En el Antiguo Testamento, el ayuno sugería el humilde arrepentimiento del alma ante Dios. Pero es posible que alguien ayune para ganar la alabanza de los hombres y al hacerlo con esta motivación no tiene en consideración a Dios. Es una piedad falsa. El Señor Jesús dijo: ayunen en secreto y vivan normalmente delante de los hombres. Si lo que usted desea es conseguir una palmada en la espalda y buscar impresionar a los demás mostrándose como espiritual, que piensen bien de usted y que digan que usted es muy piadoso, entonces esa es toda la recompensa que logrará. Si es así, es mejor que usted deje de ayunar, porque la motivación debe ser la correcta. Además de las razones de salud física, ayunar es un ejercicio espiritual entre Dios y la persona que lo hace. Ayunar en el verdadero sentido no significa considerar las necesidades materiales de la vida como despreciables. Significa que a veces debemos concentrarnos más en adorar a Dios y en la oración. Y por un momento dejamos de lado aquellas cosas que son necesarias y permitidas. Preguntémonos, por tanto, ¿cuán a menudo y hasta qué medida los cristianos pensamos hoy en ayunar? Creo que este tema ha sido eliminado por completo de nuestros pensamientos. Posiblemente se deba al hecho de que las epístolas del Nuevo Testamento poco mencionan sobre el tema. Ciertamente, nunca fue ordenado para la Iglesia de Cristo. En las epístolas no se nos dice que debemos ayunar. Cuando nuestro Señor enseñó respecto al ayuno, no ordenó en forma directa que se lo hiciera, sino que lo hizo en forma indirecta. Él lo aprobaba, pero no lo imponía. Él mismo ayunó por 40 días y 40 noches cuando fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y al leer el libro de los Hechos, podemos llegar a la conclusión de que los apóstoles consideraban que el ayunar era beneficioso. Cuando la iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero, lo hicieron después de un periodo de oración y de ayuno. Lo leemos en Hechos 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces es obvio que el ayuno era una práctica aceptada en la iglesia de los primeros tiempos. Pero, ¿cuál es exactamente la razón para ayunar? Para responder a esto, debemos observar al hombre en sus tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. Como Dios creó al hombre como un ser tripartito, estas tres áreas están íntimamente relacionadas entre sí. Más aún, existe una influencia recíproca entre las tres partes. Todos nosotros sabemos que la condición de nuestros cuerpos tiene una influencia directa sobre la función de la mente y del espíritu. ¿Alguna vez ha intentado concentrarse en la oración cuando su cuerpo estaba con algo de dolor? Por ejemplo, un dolor de muelas puede afectar toda la personalidad. Por un largo tiempo se me hizo extremadamente difícil orar cuando estaba sufriendo físicamente. Ahora, básicamente la oración es un ejercicio espiritual. El Señor Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Si la necesidad para orar sobre un asunto específico es urgente, entonces será mejor abstenerse de comer y de beber, pero con un propósito espiritual. La necesidad de orar llega a ser tan demandante que al acercarme a Dios no tengo en cuenta el comer y el beber. A mí me parece que esta es la manera correcta de ayunar. El ayuno nunca debe hacerse de una forma mecánica o legalista. Esto no se refiere a moderarse en las comidas como una disciplina. Esto está en la Biblia y es bueno. Según el Nuevo Testamento, una de las coronas que se otorgarán en el tribunal de Cristo será para los cristianos que han cuidado su cuerpo. Pablo se refiere a esto en 1 Corintios 9, 24 al 27, donde dice: golpeo mi cuerpo. Es que si los atletas de este mundo disciplinan su cuerpo para obtener una corona que es corruptible, nosotros debemos hacerlo para recibir una corona incorruptible. Por lo tanto, hay una recompensa especial para aquellos que cuidan su cuerpo, y este es un punto muy importante. Creo que los cristianos fallamos al no darnos cuenta que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Mi cuerpo no me pertenece y el suyo tampoco le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Conozco a una mujer cristiana que de vez en cuando me recordaba que ella ayunaba una vez a la semana. Creo que la escuché decir lo mismo cerca de 50 veces. Ahora, no estoy en contra de los beneficios físicos que se logran con tal clase de ayuno, pero al hacerlo de esta manera no resulta en beneficio espiritual. Mire, voy a hacer mis propios comentarios sobre la oración. Por muchos años he estado muy cerca de una persona que me decía que no le telefoneara entre las 8 y las 9 de la mañana porque era su horario para orar. No es que esté mal orar en un horario, pero si yo lo registro en mi agenda y luego oro simplemente para cumplir con mi agenda diaria, no estaré orando en forma eficaz. Ni el orar ni el ayunar son un fin en sí mismos. La manera equivocada de orar y ayunar es hacerlo mecánicamente y luego llamar la atención sobre lo que estoy haciendo. Es decir, hacer saber a la gente que tal día de la semana yo ayuno, o que en cierta hora del día yo oro. Creo que esto se hace simplemente para mostrarse. Hay gente del movimiento carismático moderno que hacen mucho ayuno y no se demoran en hacerlo saber. Quiero compartirles un testimonio que leí en un libro. Una persona dijo: hace 14 años que soy cristiano, pero mi vida no tiene sentido. Asisto a la iglesia regularmente, pero no puedo decir que haya sido bueno para mí. Entonces conocí a un cristiano en mi lugar de trabajo quien me dijo que ayunaba un día a la semana y que aquel día siempre hablaban lenguas. Yo lo intenté y solo puedo decir que si usted verdaderamente desea ser bendecido, comience a ayunar. Hasta ahí la historia de esta persona. Damas y caballeros, esto no es escritural. Es el ejemplo de una experiencia que no está basada en la verdad de la palabra de Dios. En ningún lugar de la Biblia se nos dice que si tomamos un día de la semana para ayunar, hablaremos luego en lenguas. No es escritural practicar el ayuno como un medio de obtener una experiencia, aunque ésta, en apariencia, pareciera ser una bendición. El cristiano debe comenzar con la verdad y luego asegurarse de que su experiencia esté de acuerdo a la verdad. No todas las experiencias que tenemos como cristianos son experiencias cristianas verdaderas. Las experiencias pueden atraer a la carne y pueden dar cierta satisfacción que es emocional pero no espiritual. Debemos tener cuidado en no confundir lo espiritual con lo emocional. Ahora, no quiero ponerme en juez, pero creo que algunas personas cruzan la frontera de lo espiritual a lo carnal. El ayunar con regularidad no garantiza una verdadera piedad y espiritualidad. Hay muchas personas piadosas que ayunan, pero no tienen tiempo para Dios, para Cristo, para la iglesia o para la Biblia. Por lo tanto, no nos aferremos al ayuno como si fuera una experiencia que nos hace más espirituales. Y en este punto surge una pregunta interesante. ¿Es el ayuno para ser practicado por los cristianos hoy? No encuentro instrucciones específicas al respecto en la Biblia. Sin embargo,
Hay tiempos en que la carga del corazón por algún asunto es tan grande que nos dedicamos a orar sin pensar en el comer o en el beber. Si usted se siente compungido para orar y ayunar, no se lo diga a nadie. Manténganlo en secreto, en una experiencia íntima y personal con Dios, su Padre Celestial. Esto es lo que el Señor Jesús tenía en mente cuando dijo en Mateo 6, 17 y 18, «Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Creo que el ayuno tiene un valor espiritual verdadero cuando se practica de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Si enfrentamos problemas grandes y tareas que nos sobrepasan, entonces dediquémonos a la santa tarea de orar. Y si algo legítimo para comer o beber es dejado de lado, Dios lo sabe y Él nos recompensará en su debido tiempo. Entonces, tiene sentido ayunar y orar cuando se hace de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, pero examine sus motivaciones. ¿Por qué lo hace? Y pregúntese a usted mismo, ¿por qué permito que mis amigos lo sepan? ¿Por qué tengo que demostrar que lo hago? Jesús dijo, hágalo pero en secreto, y su Padre Celestial le recompensará a su debido tiempo. Bien, el orar y el ayunar pueden ir juntos, pero hay un lugar para ello y debemos seguir la enseñanza escritural al respecto. Ahora, posiblemente esta debatida oración fue dada en dos ocasiones diferentes y bajo circunstancias diferentes. Primero la encontramos en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 9 al 13, y luego en un lugar donde los discípulos del Señor le pidieron que les enseñara a orar. Esto lo encontramos en Lucas 11, 1 al 4. Ahora, cualquiera que intente hablar, enseñar o predicar sobre el Padre Nuestro ha entrado en un campo de batalla y yo soy muy consciente de eso. En primer lugar, el título es inexacto porque no tiene ningún fundamento bíblico. Nuestro Señor nunca oró esta oración ni pudo haberlo hecho debido a la petición que dice, perdónanos nuestras deudas. Es que el Señor Jesús no tenía pecado y por lo tanto Él no necesitaba confesarlos o pedir perdón. Cristo nunca ofreció un sacrificio por el pecado en el templo. Él era el único hombre sin pecado que alguna vez hubo sobre la tierra. Primera de Juan 3:5 dice, y en Él no se encontró pecado. Segunda Corintios 5:21 declara, al que no conoció pecado. Hebreos 7:26 nos dice que Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Señor Jesús no tenía pecado en ningún sentido, y para establecerlo con exactitud, la verdadera oración del Señor es la que pronunció en Juan 17. Sin embargo, surge una serie de controversias alrededor de dos puntos de vista extremos respecto al Sermón del Monte en el cual aparece esta oración. Están aquellos que consideran el Sermón del Monte como la esencia de la cristiandad, que contiene todo lo que necesita saber para una vida correcta. La teología liberal adhiere a este punto de vista. Consideran al Sermón del Monte como un medio de salvación para todos, individuos y naciones, los que van a la iglesia y los que no. Este punto de vista es popular entre los liberales debido a la teología de la sangre, la cual es repulsiva para ellos. Sangre no aparece en el Sermón del Monte. Sin embargo, esto no es aceptable, pues establece la salvación por obras y no por la gracia de Dios. No se menciona la regeneración, la redención, el sacrificio o la justificación. Es decir, los temas básicos y esenciales relativos a la salvación. Pero el discurso del Sermón del Monte no fue dado como una guía para salvación, ya sea para el individuo o para la sociedad. Hacer del Sermón del Monte una forma de salvación sería predicar un evangelio por obras. Un liberal en teología dijo lo siguiente: todo lo que se necesita es el Sermón del Monte. Usted puede destruir el resto de la Biblia porque ya tiene lo que necesita. Ahora, esto es un punto de vista extremo y peligroso.
El otro punto de vista extremo es el concepto ultradispensacional de que el sermón no tiene significado para el cristiano en la actualidad. Hay buenos y piadosos maestros de la palabra de Dios que insisten en que el Sermón del Monte en sí mismo no tiene validez para los creyentes en esta presente dispensación de la gracia. Estos hermanos insisten que la enseñanza del sermón es para el tiempo del reino mesiánico solamente y por lo tanto debe esperarse su cumplimiento cuando Cristo venga a la tierra a reinar. Un maestro insistió en que el sermón se relaciona solamente con el futuro reino mesiánico en el futuro milenio. Ahora, con respecto a esto surgen muchas objeciones. Hay algunas cosas que no tienen sentido si solamente fueran para el tiempo del reino. Por ejemplo, si el reino y el rey ya hubiesen venido entonces, ¿para qué orar venga a nosotros tu reino? Y aún más, la presencia de la persecución que menciona Mateo 5:10, la presencia del adversario que menciona Mateo 5:25, la ansiedad por las cosas materiales de Mateo 6:25 al 34 y aún la presencia de los falsos maestros de Mateo 7:15. Sin duda, todas estas características son contrarias a las descripciones bíblicas y a la naturaleza del reino mesiánico. El milenio será caracterizado como un tiempo en que la verdad de Dios prevalecerá, un tiempo en que la justicia y la paz reinarán. Por lo tanto, yo veo aquí un serio problema en este concepto ultradispensacional que dice que el sermón no tiene sentido para nosotros hoy y que ha sido relegado solo para el tiempo del reino. Esto en verdad no tiene ningún sentido. En su interpretación principal, el sermón no está dirigido a la iglesia. En ningún lugar aquí el Señor ha mencionado al Espíritu Santo o a la iglesia. Más aún, las palabras reino e iglesia no son usadas como sinónimos. ¡Atención! Aquellos que consideran que el reino es la iglesia, seguro que ignoran la interpretación dispensacional de las Escrituras y caen en la alegorización o caen en el método de interpretación que espiritualiza la Escritura. Para mí, me parece mejor aplicar aquí el principio que encontramos en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir y para instruir en justicia. Nunca debemos perder de vista la importancia de un pasaje de las Escrituras y su aplicación para nosotros hoy. El Sermón del Monte no es un modelo de conducta para ser aplicado entre los inconversos, ni tampoco es el modus operandi para la conducta del cristiano hoy. Contiene un modelo de ética y prácticas que no son contrarios a los principios de la conducta cristiana. Nosotros los cristianos debemos considerar los principios que Cristo dio en el sermón. Si Cristo está reinando en nuestras vidas, en nuestros corazones, la verdad del sermón se verá reflejada en nuestro comportamiento. En este tiempo de una vida relajada y liviana, nosotros los cristianos necesitamos aplicar las lecciones para vivir por sobre la superficialidad que prevalece y caracteriza a muchos de nosotros hoy. El llamado a la oración no es una tarea fácil. No lo he encontrado sencillo y la mayor parte de mis amigos cristianos también me dicen que no es fácil. Por lo tanto, entonces, hagamos ahora como los discípulos hicieron cuando escucharon orar a Cristo. Digamos, Señor, enséñanos a orar. Lo que Él les enseñó acerca de la oración era una advertencia acerca de 3 peligros. Número 1, el peligro de la oración con la motivación de mostrarse, de hacer algo para ser visto o oído por los hombres. Mateo 6:5 nos dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí el Señor Jesús está mostrando la hipocresía de la oración en público, cuando la audiencia está asegurada. Ahora, esto no significa que esté condenando la oración pública. Hay un lugar para orar en público. Lo que Cristo está condenando aquí es la oración ofrecida en público, pero que debería hacerse en secreto.
Él está exponiendo el pecado de decir que estamos adorando a Dios cuando en realidad estamos adorándonos a nosotros mismos. Esta es la peor forma de hipocresía. La oración prominente es una forma falsa de orar. Los hipócritas anhelaban ser reconocidos entre sus compañeros como hombres de oración. Por lo tanto, camino al templo, se detenían en una plaza pública, caían sobre sus rodillas y de esta manera impresionaban a muchos con la idea de que no podían esperar llegar hasta el templo para orar. De ese modo lograban lo que querían y por lo tanto ya tenían su recompensa, y esa era su única recompensa: ser vistos por los hombres. Los hombres los veían y los escuchaban orar. Entonces lo que ellos deseaban ya lo tenían. Oraban para mostrarse. El Señor dijo: muy bien, si esa es tu motivación, si esa es la única razón, entonces ya tienes tu recompensa, ya tienes lo que estabas buscando. Bueno, es tiempo de poner una pausa por el día de hoy, y en nuestro próximo programa vamos a continuar con esta serie tan importante de estudios que hemos titulado El sentido de la oración. Y en nuestro próximo programa estaremos considerando la oración más debatida en todo el mundo, esa oración que llamamos el Padre Nuestro. Bueno, será entonces hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere, y muchas gracias por habernos acompañado en nuestra hora de estudio bíblico. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.